Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha pararimsaykichis noqaypata sutiymaki. Kunan aparimsaykichis kay takiy runa Héctor Paves nisqata imarayku uk suscriptor mañarimun kay takiy runata suscriptorpa sutin José Heriberto payrayku qhawarikusun uk takiyta kay takiy runaqpata hinallatataq ñawiripusaykichis kay runas tapukunku kay takiy runaqpata kay rapigoogle.com nisqapi chayta ñawiripusaykichis qankuna yachanaykichispaq ichapis qankuna astawan noqaman yachankichis chaytapis qillqarimuychis chayman hina noqa ñawirisaq chantapis ñawirinqanku pichus tinkunqanku kay videowan runa chaywan ñawirinqanku sumaq yachanqanku hinallatataq apachimunani uk hatun napaykunata uk hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskita apachimanku paykuna kanku Luis Star X, María Fernández Eschoenberges, Manuel Gómez, Alfonso Montero, Felipe Cachana, Manuel Jacobo Medina, Dalila Ábalos. Allinchamusqas kachunku paykuna chantapis qhawarichunku kay canalpi chika videos karisan hinallatata imatachus paykuna uyarir qhawarimunanku mañamuchunku tukuy laya generosman awyarishanchis kaypi chayman hina qhawarikusun tukuy cosa kanqa. Kunan parlaris Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista o cantante Héctor Paves a petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor José Heriberto. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también les voy a leer algunas preguntas que se hacen algunos usuarios en Google, para que tengamos la respuesta exacta de Héctor Paves. Así también como ustedes, todo lo que ustedes sepan, si le conocen o si han ido a sus conciertos, todo, absolutamente todo lo que ustedes quieran, dejen en la caja de comentarios, así para que la gente que coincida con este vídeo pues tenga una bonita información de este artista. Así también quiero enviarles un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito y a aquellas personas que me han enviado mensajes. Ellos son Luis Star X, María Fernández Eschoenberges, espero que lo esté pronunciando bien, Manuel Gómez, Alfonso Montero, Felipe Cachana, Manuel Jacobo Medina, Dalila Ábalos. Que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros. Así también ellos pueden pedir las canciones favoritas de sus artistas favoritos, igual en la diversidad de géneros que ellos escuchen o no lo sé, que les guste, pueden pedir así para seguir disfrutando de variedad de artistas, podemos decir, ¿no? Bueno, como también se los voy a leer algunas preguntas que he encontrado aquí en Google para que ustedes se enteren y yo también, así iremos aprendiendo algo de los artistas. Dice, ¿quién fue Héctor Paves, no? Dice, Héctor Paves fue uno de los principales folcloristas chilenos. Nació en Santiago el año 1932. Su labor vinculada a la música empezó en sus años de incursión en el ballet cuando estudiaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Dice, ¿cómo murió Héctor Paves? Ahí vamos a subir un poquito. Dice, 14 de julio de 1975. ¡Wow! En sí está muerto 47 años. Yo no lo iba a llegar a conocer por mucho que quisiera, porque yo he nacido el 76. Madre mía. Bueno, y luego, ¿qué más? ¿Quién? Aquí, vamos a ver. Dice, ¿quién es el autor de Alamarfi por Naranjas? Alamarfi por Naranjas, Héctor Paves, Cifra Club. Bueno, algo hemos aprendido y aquellas personas que quieran aprender más van a Google, ponen Héctor Paves, preguntas y les sale. Así vamos a ir aprendiendo. Ahora nos vamos a ir a ver el vídeo, a ver qué es lo que nos transmite. El título del vídeo es La pobre loca. Entonces, estamos hablando de una mujer. Entonces, lo que tenemos que decir en quechua sería Ujuarmi Huacha lo que asga. Eso es lo que vamos a escuchar. Como siempre, lo que entienda, lo que sienta con respecto a la canción, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Una pillagdamas, si me tachu yarispa, tucurispa, chaskitina, apachimaich, no gaña, urinay, pues ya imagina.
qillqamillasqaykichistaq nuqapis, ¿sí? Aparte de eso, sí, estamos viendo una portada en la cual pues está Héctor, ¿no? Y yo creo que es el álbum Corazón de Escarcha. Esto es como decir, toda su vida ha ido cantando, porque él sale en la portada, entonces se refiere a todo lo que él ha escrito, ha compuesto, es parte de este álbum, ¿no? Ahora vamos a empezar a escuchar la música. Es un vals. En un humilde rancho de un guaso envejecido vivía una muchacha a quien yo conocí, pero una hermosa tarde abandonó su nido y en busca de placeres más tarde yo la vi. La vi entre los ricos reír a carcajada, gozando como reina allá en el cabaret. Wow. Estamos hablando, yo creo que de la época, pues, de los 60 más o menos, un poco mucho más antes, yo creo, porque él vivió hasta el 45, hasta el 75, y yo para entonces no existía. Entonces, estamos hablando de los 70 un poco mucho más, ¿no? De los 40 o 50, supongamos. Sí, yo creo que de los 50, donde empieza la emigración de las jovencitas del campo hacia la ciudad porque ven movimiento económico y sabemos que en los campos había mucha pobreza, ¿no? La única forma de conseguir algo de dinero para la familia era emigrar, pero sabemos que también no iban a trabajar, sino iban a trabajar de otra cosa. Es como ahora mismo en el cabaret, y saben ustedes que en el cabaret otras pues de camareras y otras haciendo otros servicios que ustedes ya me entienden, no tengo que decirlo. Eso es por el momento lo que entiendo hasta ahora. No sé lo que pasará, ya les comentaré. Llaqtamanchis kay taki nimun, ni imaynatachus unay kay watas kawsanman tawachunka qhipapi, chay wataspi imaynachus kampupi mana kaqchu phata, mana kaschu qolqi. Runa llakimanta yarqayman wañuspa mana kawsaqchu sumaq, chaymanta sipas warmis qhawaq kanku imaynatachus hatun llaqtaspis warmis wakinkuna sumaqta qolqeta llank'aspa kay aqha wasispi nisunman, chaypi sumaq qolqeta llank'aytawan tarikuq kanku, chaymanta hina ashka warmis rinku hatun llaqtaman. Chantapis mana llank'aqchu kanku meserasmanta, sino chayllamantachu. Paykuna llank'aq kanku qhari runaswan imaynatachus uqllanakuswan nisunman. Chayman hina chaykama nin kay takiyta nuqa t'ukurispa nimuykichisman kunan uyarinallapuni imaninqankuchu chayman hina nuqa nimusaqi. Con tantas trasnochadas, aquella flor marchita deshojando se fue, concluyendo su vida con tantas trasnochadas, aquella flor marchita deshojando se fue. Mientras que allá en el rancho murió su pobre madre, la ausencia de su hija su vida terminó. Y el padre entre sollozos y enormes sufrimientos, al ver el rancho solo, también lo abandonó. Estamos hablando de una desintegración total de una familia, ¿no? Si se dan cuenta. Primero había una familia con una hija. Luego de la hija no quería vivir en la pobreza porque ha visto muchas cosas en la ciudad donde podía conseguir. Sabemos que trabajando en un cabaret es más fácil la vida, se supone, entre comillas, no lo sé. Es donde sale la mujer luego, pues con la desesperación, la pena, la tristeza de no saber cómo está su hija, porque en esas épocas no había ni carta, había cartas, pero ya tardaba meses
en llegar y quizás como no sabía escribir ni nada, pues no podía ni mandar un mensaje ni una carta. La madre, como no sabía nada de desesperación, de sufrimiento, de todo, pues se ha muerto, como han escuchado. Luego de eso el padre con la tristeza y todo pues abandona un lugar que no tiene esposa ni hija ni de dónde comer, pues necesariamente emigra o él también a la ciudad, ¿no? Eso es lo que entiendo, eso es lo que pasaba con muchas familias, no solamente con una, con muchas. Normalmente la mayoría de las mujeres que se dedicaban a la vida alegre, como se puede decir, ¿no? A la vida alegre porque era más fácil en esa época, porque la mayoría de los extranjeros querían estar con mestizas porque se les veía algo exótico, ¿no? Eso es lo que entiendo. A ver, veremos qué es lo que pasa. No ganin ni hasta más iskaitaki nimon imaynatachus chay warmi yawar ayllu nisuman yawar ayllupi kinsa karqanku mama tata wawan ususi nisuman ususi ripunmun llank'aq kay sumaq kawsay kawsamusani nispapaya llank'arimusaq nispa lluqsin mamanta mayachanchu imaynatachus wawan llakipicha maya ni chaskitapis apachiyatinchu chasma qillqay ayachanchu mayachanchu chayman hina llakikuspa wawanmanta unquytan wañun chaymanta qosan ripllanta imarayku mani warmi ni wawa kaqtin ni llank'ayatiqchu ni ima mikunapaq paypis lluqsillanta rin hatun llaqtaman chaykama imarayku chay t'akanaqakunku chay llawarayyu tukukun hinapi nimapi tukunchu ancha llaki hinallatataq wakin llawaraylluspi kallarqata ma uq llawarayllulllapichu tukuy llawaraylluppi maypichu sipas warmi kaq kanku imarayku chay sipas warmi riq kanku ay noqa llank'amusaq sumaq apamusaq qullqita chinkaq kanku mani hayk'aq kutimunchu kunan chayta nin kunan uyarina imanispachus nimullanqata. Mas esa flor marchita pensó volver un día al rancho que dejara para pedir perdón. Mi madre me perdona, ella entre sí decía, y mi padre al verme ablanda el corazón. Mi madre me perdona, ella entre sí decía, y mi padre al verme ablanda el corazón. Mas todo en ese rancho se había terminado. El padre con angustia al pueblo se volvió. Tendida en el camino encontró a una muchacha, quizás por el cansancio caminar no podía. Tomóla entre sus brazos para ayudarla en algo y luego a la muchacha su nombre preguntó. Señor, soy Margarita, que vuelvo hasta mi rancho, a donde están mis padres para pedir perdón. Señor, soy Margarita, que vuelvo hasta mi rancho, a donde están mis padres para pedir perdón. Un día un vals pues que cuenta una historia de las mujeres, de muchas mujeres que en su época han visto una salida en la vida fácil, pero la vida fácil también tiene sus consecuencias, tiene muchas cosas que quizás en su momento uno no lo piensa, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, el padre estaba yendo a la ciudad porque en esas épocas se iba a pie, ¿no? Y la mujer volviendo, ya todo marchita. Marchita, ¿qué quiere decir? Pues todo ya sin esa vitalidad de una mujer joven. ¿Por qué? Porque sabemos que al tener relaciones con uno y con otro, con tantos, también se podía contagiar de muchas enfermedades venéreas y también se podía envejecer por la vida misma que llevaba, porque saben que trasnocharse envejece mucho a las mujeres, tanto hombres como mujeres. Envejece y aparte de eso, cada vez que ella estaba con un hombre, ella daba toda su vitalidad, porque eso es lo que pasa cuando dos seres se juntan. Se supone que es por amor y ambos comparten una energía, pero en este caso no había amor, sino era un pacto económico, ¿no?
que ella daba su cuerpo y ella recibía dinero por eso. Pero ella estaba entregando no solamente su cuerpo, sino su energía, su vitalidad y todas esas cosas que quizás en ese momento desconocían, ¿no? Mucha gente y hoy en día también siguen desconociendo. Eh, y al volver a casa, pues toda ya marchita, toda ya envejecida, toda ya, quién sabe, enferma y todo por volviendo después de tantos años a pedir perdón. Y en el trayecto se encuentra con su padre, ¿no? Qué casualidades de la vida, ¿no? Encuentra a su padre, imagínate decirle, soy tal y voy a pedirle perdón cuando, quién sabe, ya su mamá ya no existe porque hemos escuchado que ya se murió y el padre a ver qué es lo que le dice. Es algo muy, muy fuerte que hoy en día sigue pasando, eso de que las niñas por falta de información y más que todo de conocimiento, hoy en día y eso que podemos averiguar todo por el internet, pero a veces hay muchas malas informaciones, no todo es cierto, hay que buscar varias informaciones, no solamente una, dos, tres, cuatro, a veces nos equivocamos. Y eso es lo que pasa. No sé ustedes qué es lo que piensan con respecto a la canción, quizás estoy equivocada, pero aparte de decir que Héctor, pues con una guitarra, el acordeón y un bombo muy suavito, de maravilla, con esa voz, ¡guau! Esos artistas de hace años son los que contaban historias de verdad, ¿no? En sus canciones, no eran simples cosas, pero el tiempo cambia, los gustos también, pero hay que seguir aprovechando de estos grandes artistas y seguir disfrutando de todo lo que nos enseña. Llaqtamashqankuna uyarinkichis kay warmi kutisarqa tatanta risarqa llaqtaman hatun llaqtaman ñampi tinkunku iskayninkuy huknin risani wasiman qhispichikuq tataytawan mamaytawan mañakuq qhispinawanpaq ima sutiyki nin tatan tapurin Margarita kani chaytaq nin waway payqa imaynatachus kawsakurqa kay kawsaypi lluqsimurqa hatun llaqtaman chaymanta pacha tukuy runawan karqay ma uqllawanchu tomasqanpis tuta p'unchay q'ala q'usuyan manaña kawsaypis ukhunpichu karqa hina ichapis unqusqa karqa may yachanchischu imaynatachus kawsarqa kay takiy tawa minutulla ichapis takinman tukuy kawsayninta masqa hatun kanman kay video chayman hina ichapis ñuqa nini ñawpata mana warmish yachaqchu kanku imaynatachus kay ukhunta hark'arikunankuta may yachaqchu kanku paykuna qullqirayku tukuy ima ruwaq kanku kunan kay kawsaypi kikillanta wakinkuna warmish hinallatapuni ruwanku paykuna qullqita mask'aspa uq runawan waq runawan kanku mayachaspa paykuna ichapis unqunku kay enfermedades venéreas unquq kay cuerposmantiyallantaq chaychika mayachanchischu ancha llaki chayraykus nini qankuna warmi wawasniykichispa parlarinaykichis tiyan chantapis kay internetpi ashka información tiyan chaymanta mana waq qhariwan kanallachu mana imarayku kanki uq qhariwan waq qhariwan chay qharimanqa kay kawsaykitapis qunkiman hina sapa kuti kaqtiyki ima munakuqtiyki qullqirayki chay kawsayki apan mana kusachu chay chantapis wakinkuna tomanku tuta p'unchay q'usuyanku chayraykus ancha ñuqa hina 46 tawa phisqa watayuqni suqta niman astawan viejas kanku imarayku tomaqtinrayku chayraykus t'ukurina tiyan kunan uyarinallapuni De locura abandoné mi nido buscando los placeres que el pueblo me brindó y hoy que ya he probado la hiel de la amargura desecho los placeres por mi casita yo con los ojos abiertos y ahogando los sollozos con frase de dolor el padre murmuró ¿a qué vuelves al rancho cuando tu madre ha muerto? Y al decir esta frase allí se desplomó. ¿A qué vuelves al rancho cuando tu madre ha muerto? Y al decir esta frase allí se desplomó.
Hoy vaga por los campos aquella pobre loca, como si aquello fuera su eterna maldición. Y ataja a los viajeros que van por los caminos y luego se arrodilla para pedir perdón. Y ataja a los viajeros que van por los caminos y luego se arrodilla para pedir perdón. Qué triste. No, muy triste. Imagínense que tu papá en el encuentro ahí te encuentres en el camino, te dice a qué vas al pueblo, a la casa, si tu madre, y no hay nada, y se muere. Supongo que le ha dado un paro cardíaco porque se desplomó, dice, ¿no? Imagínense la mujer, la hija que ha sentido. Yo creo que por eso se ha vuelto loca, ¿no? Vagar por los caminos y toda su vida ver que radicalmente ha cambiado. Ella pensando ir a su casa donde va a estar con sus papás y todo. La vida es así. Es por eso muy importante aquellas personas cuando emigran tengan muy claro qué es lo que van a hacer, no simplemente es ir a vivir la vida loca, porque las acciones tienen sus consecuencias y sus consecuencias será de las decisiones buenas o malas que hayan tomado. Es muy importante, nunca se olviden de sus padres, por mucho que vayan kilómetros y kilómetros. Hoy en día la tecnología nos une, hay que saber usar la tecnología. La tecnología, si la usas bien, está bien, pero si la usas mal, también te destruye. Espero que aquellas niñas jovencitas, si alguna vez escuchan esta canción, por lo menos presten atención a la letra y a ver qué es lo que razona, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, porque ha sido un vals, buena historia, una historia quizás de una persona que ha vivido eso, o de muchas, no lo sé. Y como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo porque es de Héctor Paves el canal para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like y a compartir con todas sus redes sociales. Ay, llaqtamasih chay chica llaki, chay tapuriktin sutinta warmin noqa kani ni Margarita kani ni uhtaq ni noqa tatayki kani, mamá risanki wasima, mana imapis kanchu, mamaykipis wañunña, chay rato chayniytawan wañupun. Paro cardíaco chay sonqonmi sayarpapun sonqon wañu. Chaymanta pachataq warmi loquean, chay kawsayta ay llaki. Chay ñankunas tukuyta uryaspa qunqurikun. Ma chay kawsay munaymanchu ni pipaq nuqaqa. Imarayku qankuna chayrakus maymanpis riqchis ama qunqankichikchu tataykichikmanta amataq ruwaychikchu sonserasta. T'ukunaykichik tiyan imatachus ruwaymunankichik chayman hina sumaq kawsay kanqa. Si qankuna loco hina imatapis rurankichis mana kawsay sumaqchu kanqa. Chay t'ukurinaykichis tiyan llaqtamasis runamasis. Kunan noqa saqes kay link kay canalninman kay Héctor Paves qankuna rinaykichis suscribikamunaykichispaq qillqarimunaykichispaq dar like chaskita hina apachinaykichispaq tukuy redes sociales niykichismi chayman hina yanapasun. Chantapis imatakitachus qhawarikuymunankichis mañamuychis niyman chayman hina noqa apamusqa qhawarikusunchis. Chantapis kay Héctor Paves sumaqta takirin guitarra, acordeón, bombo, ay chay simimanta rimasqan ancha k'achitu noqaman kay sonqoman chamuan, kay kamalla allin pachiwaq video kama llaqtamasis.